nuestra presidenta de la Asociación Madrileña de Sociología y que, bueno, pues ella pues dará paso al resto de las personas que van a intervenir. Y, bueno, después de que ella os salude, os explico un poco lo que es la dinámica, ¿vale? Pues Lola, si quieres. Ya. ¿Se oye? Sí, ¿verdad? A ver, bueno, primero, buenas tardes a todos y a todos y gracias por estar aquí, gracias por vuestra presencia y por la buena acogida que ha tenido esta iniciativa y este encuentro. Bueno, este encuentro que vamos a realizar hoy forma parte de las actividades de la Asociación Madrileña de Sociología y más en concreto es la primera actividad de la recién estrenada Comisión de Mujeres y Trabajo dentro de la Asociación Madrileña de Sociología. Aprovecho, por supuesto, para dar las gracias a María José, también a Yolanda, por haber puesto esta iniciativa en marcha y por haber llevado a cabo adelante este proyecto. Decía, bueno, que esta es una primera actividad de esta comisión, no será la última, desde luego. Aprovecho también para deciros a todos, para invitaros a todos a que entréis en la web de la Asociación Madrileña de Sociología para que estéis al tanto de las actividades y de todas las cosas que están haciendo en la Asociación Madrileña de Sociología. Por supuesto, también podéis seguirnos por nuestras redes sociales a vuestra disposición. Bueno, el encuentro que vamos a comenzar ahora, bueno, como todos sabéis, lleva por título Mujeres y Trabajo, Un Pace for the Kids, reflexiones informales entre crisis. Bueno, ya solamente con el título ya vemos como la oportunidad de este encuentro. Desde luego el tema es interesante y oportuno, no podría ser más actual. A nadie se nos escapa que con esta situación actual de crisis que ha afectado a todos nuestros ámbitos de la vida cotidiana, pero desde luego si hay un ámbito que ha resultado especialmente afectado, por supuesto es el del trabajo. Y también especialmente afectadas las mujeres, que son las que presentan más problemas para compatibilizar trabajo y, bueno, el cuidado de los hijos, la conciliación, bueno, y todos los roles de género. Leí ayer, antes de ayer, también en un trabajo que se está haciendo en la Universidad Complutense, junto con otra institución también, que lo están haciendo por oleadas, y en la oleada del mes de marzo, de finales del mes de marzo, salía que el colectivo más vulnerable a situaciones de ansiedad, de preocupación extrema, de estrés postraumático, incluso toda una sintomatología de depresión, soledad. Ahí salía que el colectivo más vulnerable a este tipo de situaciones eran los jóvenes. Sin embargo, en la oleada del mes de abril son las mujeres las que resultan más afectadas pues, con todo este conjunto de toda esta sintomatología que estamos diciendo. Bueno, seguramente el trabajo tiene mucho que ver en todo esto. A ver, bueno, esta y otras muchísimas cuestiones van a salir a lo largo de este ratito que vamos a pasar ahora a continuación juntas. Bueno, sin más dilación voy a pasar a presentaros a las tres ponentes que nos van a acompañar y a quienes doy las gracias por haber aceptado esta invitación. En primer lugar, a Empar Aguado Bloise, de la Universidad de Valencia, a Begoña Marugán, de la Universidad Carlos III de Madrid, y a Pilar Carrasquer, de la Universidad Autónoma de Barcelona. A ver, yo creo que ahora entrará más en detalles María José, pero bueno, la dinámica que vamos a seguir es, bueno, el encuentro tiene una duración inicial pensada de 1 hora y media aproximadamente. En primer lugar, Empar va a presentar el trabajo que están realizando y, bueno, pues junto con las preguntas, aportaciones, intervenciones de Pilar y de Begoña, pues se irán tratando todos estos temas. Las preguntas, me imagino que María José las va a dejar para el final. Cristina y Alicia le van a ayudar a organizar las preguntas y, bueno, que no haya superposición de preguntas similares. Bueno, y a dar cabida a todas las opiniones, aportaciones o preguntas que se quieran hacer. Bueno, sin más dilación, voy a dar la palabra a María José. Reitero mi agradecimiento a todos y todas las que estéis presentes, a nuestros ponentes y también a quien ha organizado esta iniciativa y que lo disfrutéis. Que lo disfrutemos todas y todos. Gracias.
Muchas gracias, Lola. Bueno, yo solamente voy a decir, como Lola ha presentado a nuestras ponentes, bueno, pues solamente decir que estamos muy agradecidas. Desde la Asociación Madrileña de Sociología queríamos desde hace mucho tiempo hacer una comisión específica de trabajo y género. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de hacerlo pues gracias a los estudiantes y las estudiantes que están colaborando con la Asociación Madrileña de Sociología en prácticas, ¿no? Con Cristina Burgueños, que ha contactado con vosotros y con vosotras, y con Alessio Paghini, que es otro de los compañeros que está haciendo las prácticas, ¿no? Vamos a hacer, solamente voy a recordar lo que son las reglas que vamos del MIT. Vamos a hacer una intervención, en par van a presentar este estudio tan maravilloso que está realizando sobre la mujer, el trabajo en este momento tan actual y cómo lo estamos haciendo. Y por otro, luego Begoña va a ampliar el tema, ¿no? Y va a hacer preguntas y va a ver con toda su experiencia, como con sus ojos expertos, el estudio de EMPAR. Y bueno, Pilar Carrasquer, que tanto Begoña como EMPAR nos decía que lógicamente para las personas que trabajamos dentro de la sociología del trabajo y género es una referencia, pues la hemos dejado para el final para abusar de ella pues de forma positiva y que nos dé esa amplitud de miradas. De hecho, era impresionante cuando me puse en contacto con ellas porque solamente la exposición que hacía eran para hacer una tesis cada una de ellas, ¿no? Cosas muy interesantes, y ahí es donde se ve la profesión. Para el resto de las personas, por favor, recordar mantener los micrófonos apagados, las cámaras apagadas también, para que podamos focalizarlas en ellas, porque ellas cuando hablen serán las que tienen que tener bueno, en este primer momento pueden tanto EMPAR como Pilar, como Begoña, pueden tener las cámaras abiertas, el resto, por favor, cerrarlas. Los micrófonos EMPAR puede encenderlo ya en cualquier momento y, bueno, a medida que vamos hablando, pues se encenderán. Por otro lado, tenemos un chat donde Cristina irá recogiendo las preguntas que tengáis o el turno de preguntas. Es decir, si queréis hacerles una vez que ya se expongan, hacerles preguntas, podéis decir, por favor, yo quiero la palabra, y Cristina va a coger el turno. ¿Que queréis preguntar por el chat? Pues en vez de pasaros el turno, Cristina expondrá esa pregunta a las personas que intervienen. Yo creo que, bueno, pues es muy, muy sencillo la dinámica. Para cualquier cosa, bueno, pues lo podéis decir por el chat y os iremos contestando. EMPAR, te doy paso para que nos expliques el estudio Perfecto. Tan interesante que estás haciendo. Un besazo a todos y a todas. Gracias. ¿Sí? ¿Ya? ¿Puedo? ¿Me escucháis bien? Sí, se escucha muy bien. Se escucha. Perfecto. Vale, vale. Se te ve bien también. Esto es un poco extraño el hablar a una cámara en negro con la necesidad que yo tengo constantemente de interactuar, pero vamos a intentarlo. Si quieres, bueno, si prefieres yo me quedo y muevo la cabeza. Es perfecto. Bueno, en primer lugar, agradecer a vuestra asociación, amigos y amigas de la Asociación Madrileña de Sociología, el que hayáis emprendido esta iniciativa. Creo que es doblemente valuosa, sobre todo porque, como estamos viendo, la estáis liderando mujeres, y sabemos que ahora mismo, no solo ahora mismo, sino en cualquier momento de crisis, el trabajo en las mujeres es algo que crece, y cuando hablamos de trabajo estamos hablando de esa carga de trabajo global que empieza a crecer.
no solo respecto al empleo, que también, como lo vimos en la última crisis, respecto a la activación que se produjo por parte de muchas mujeres, sino también respecto a esos trabajos que empiezan a crecer en los hogares para poder de alguna manera solventar esa menor capacidad económica que empieza a aparecer. Es importante tener siempre muy en cuenta a la hora de hablar del trabajo de las mujeres, de tener también en el centro las estrategias familiares muchas veces, porque si las perdemos de vista, perderemos de vista también una buena parte del horizonte. Bueno, en segundo lugar, quería muy brevemente justificar la sugerencia del título. No quiero que se tome como una frivolidad el que haya tomado prestado este título de un libro de Nancy Folbre, que a mí, bueno, simplemente ver Who Pays for the Kid ya me transmite tantísimo, ¿no? Y quise acompañarlo de reflexiones informales entre crisis, porque es importante ver dónde vamos a entrar, dónde estamos entrando, dónde estamos ya inmersas y lo vamos viendo a cada segundo. Por ejemplo, nos lo ha expresado muy bien María Dolores cuando nos ha comentado realmente estos malestares, ¿no?, que eran tan vivos en ese mes de abril respecto a los jóvenes y a las jóvenes, y después va adquiriendo una mayor importancia conforme va avanzando este periodo de pandemia, y encontramos ya a unas mujeres exhaustas, a unas mujeres que muchas veces dicen mantengo el tipo, pero cuando veo que ya no puedo más, me meto en el baño, lloro lo que ya hace falta llorar y vuelvo a salir para que mis hijos, mis hijas no denoten y no sean víctimas de esta transmisión de emociones, que sabemos que esto es importante el tenerlo en cuenta, y son algunas de las cosas que están surgiendo en estas entrevistas que estamos realizando. Bueno, voy a intentar llevarlo un poquito en orden de acuerdo a lo que yo había plasmado un poquito, y después retomo esas observaciones que estamos viendo en este trabajo, que es un trabajo que está en marcha, que se inició con las primeras semanas de la pandemia, pero que está en marcha, y además su voluntad es de seguir estando en marcha con la apertura de nuevas preguntas que nos vamos a realizar. Hoy mismo ya estaba plasmando una nueva muestra respecto a esas mujeres y esas miradas sobre lo que queremos observar conforme está avanzando esa crisis, conforme está avanzando esta pandemia, que nos va a mostrar nuevas preguntas interesantes respecto a qué hemos de mirar, qué hemos de observar. Por ejemplo, ahora en un inicio iniciamos esa primera mirada muy inspirada, bueno, concretamente en los inicios de la pandemia, cuando surge la idea de realizar este estudio. Nos encontramos en las últimas semanas del mes de marzo, primeras del mes de abril, y yo me sentía muy inspirada respecto a la investigación que habíamos realizado, liderada por Enric Sanchis en la primera crisis del siglo XXI, donde intenté mostrar esos malestares de mujeres y hombres frente al desempleo. El caso español en la primera crisis del siglo XXI, un libro que fue publicado en julio del 2019, y que yo pensaba que, bueno, que quién iba a leer realmente esto ahora mismo que estábamos ya en periodo de bonanzas, ¿no? Y de repente nos hemos encontrado con esto y con unas manifestaciones y unos testimonios que seguramente van a estar muy vivos. Bueno, pues en esos momentos y en ese contexto, uno de los intereses importantes que a mí me surgió cuando realizábamos la investigación sobre el desempleo a desempleados y desempleadas de diferentes niveles socioeconómicos, de diferentes niveles culturales, de diferentes edades, una de las cosas que a mí me interesó mucho es observar si el periodo de paro, si el periodo de desempleo podía ser un periodo de construcción de aquello que se realizaba en el ámbito privado doméstico, si esto podía de alguna manera cambiar las cosas. Bueno, y a partir de ahí pues dirigimos un poquito esa mirada. Pues el inicio de la pandemia, con ese enclaustrarse de nuevo, ¿no? Hombres, mujeres, niños en estos espacios, en ese ámbito privado doméstico, como diría Soledad Murillo, como ella defendía en El mito de la vida privada, ¿verdad? Ese libro tan magnífico donde observábamos
que ese tipo de privacidad tenía una adscripción muy diferente si hablábamos de un tiempo para hombres o de un tiempo para mujeres. Y fue ahí donde de alguna manera empezó a cocerse ese interés por la mirada, y junto al equipo de trabajo que estamos realizando, no soy yo sola, junto a mí en esta gestación estuvo la compañera de Sociología del Departamento de Sociología de la Universidad de Valencia, Cristina Benlloch Domènech, y también una politóloga, Ana Aguado Rosselló, que se unió al grupo y que nos echará una mano con respecto a esa muestra. Bueno, ¿cómo plasmamos realmente esta investigación? Lo que realizamos fue, por un lado, entrevistas cualitativas, diseñamos un guión para esas entrevistas cualitativas semiestructuradas, y la dirigimos fundamentalmente a mujeres que estaban teletrabajando, mujeres que en estos momentos tenían una alta necesidad de cuidados en función del ciclo de vida en el que se encontraban. No son mujeres extremadamente jóvenes, porque sabemos que esas maternidades se han prolongado en el tiempo. Son mujeres que están entre los 30 y los 40 años, pero que en estos momentos estaban teletrabajando en sus hogares, muchas veces acompañadas de sus parejas, con importantes cargas familiares, porque tenían criaturas que todavía tenían un alto grado de dependencia, y además también eran mujeres con un alto nivel de cualificación, y también el trabajo, el empleo que estaban desempeñando en estos momentos eran también unos trabajos altamente cualificados. Dentro de esa muestra he realizado también, porque de la parte cualitativa estoy encargándome yo más, de esta realización de entrevistas, de este análisis de entrevistas, hemos realizado una submuestra para mujeres académicas, y está siendo muy, muy interesante. Bueno, ya sabéis que estamos ahí también con la interpretación de esos resultados de los sexenios que tanto nos afectan, y bueno, es fundamental también pues el dirigir la mirada, porque ya sabemos que esas brechas salariales de género que tanto dedican nuestro pensar, tanto tiempo nos llevan, ¿no? Nuestro análisis respecto a esos factores vienen siempre acompañados de importantes brechas de cuidados. Y ahí fue donde lanzamos estas entrevistas semiestructuradas, y simplemente lo único realmente que hemos lanzado sobre el trabajo ha sido un artículo que realizamos para The Conversation, periódico de difusión académica, con unos breves resultados preliminares. Lo increíble fue el grandísimo impacto que de repente tuvo esta noticia, y esto en sí mismo ya es un dato importante, porque esta noticia, que se publicó, creo que fue el día 29, 30 de abril, de repente empezó a replicarse en un montón de periódicos. No sé si conocéis la plataforma de Conversation, que es una plataforma con formato abierto y libre, y bueno, fue un replicarse increíble. Y tras esa noticia que aparecía en los medios constantemente, estaba fluyendo precisamente lo que María Dolores Cáceres tan bien estaba describiendo ahora mismo: esa real y flagrante necesidad, o esa gran crisis de cuidados que se estaba alzando a los pies de las mujeres. No sé si, me imagino que a lo mejor casi todas las que estamos aquí, hemos leído probablemente la noticia. Si queréis, yo os puedo comentar algunos de los resultados claro, podríamos decir, no nos sorprenden, pero bueno, a mí en principio sí me sorprendieron algunas cosas de ellas. Algunas de las cuestiones que yo observé fue que realmente había un grandísimo protagonismo de las madres tras esas necesidades de cuidado, sobre todo. Sí observaba que que la pandemia o ese encerrarse en ese mismo espacio podía haber llevado ciertas modificaciones en esa división sexual del trabajo en el ámbito privado doméstico con respecto a ciertas tareas del hogar, por ejemplo, la realización de las compras. Bueno, esto además lo habéis visto también por el trabajo que han realizado estas dos investigadoras de la Pompeu Fabra, que ellas van más a medir qué acciones o no. Nosotras íbamos a observar en un campo un poquito más amplio, ¿vale? Bueno, pues aquí se observó, sí, en algunas de esas entrevistas también se hablaba de un cierto mayor protagonismo con respecto a estas tareas del hogar. A lo mejor estas parejas siempre estas parejas, además, las entrevistas se realizaban a mujeres, y ellas siempre describían a sus parejas como muy corresponsables.
Otra cosa diferente es cómo se observa realmente esa corresponsabilidad cuando tú la estás interpretando. Si esas parejas parece ser que habían pasado a realizar ciertas acciones que no hacían previamente, por ejemplo, el lavado de la ropa, también muy vinculado a lo mejor a esas salidas al exterior, a hacer la compra, a volver y a desinfectar, porque esto ha sido una de las tareas también. Bueno, vemos que el trabajo en el hogar se ha multiplicado muchísimo. ¿Qué ocurre? Que aquellas parejas que se observaban o se autodefinían, en este caso la mujer autodefinía la relación de la pareja como una relación igualitaria, en muchas ocasiones lo que ocurría es que esta relación era más igualitaria antes de la pandemia que ahora, aunque ellos aportasen ahora un poquito más de esa colaboración o de ese trabajo o de esa implicación en el trabajo doméstico. ¿Y por qué era mucho menos igualitaria ahora si ellos estaban realizando más? Pues porque realmente estas parejas en muchas ocasiones habían dejado de tener ese recurso a la mercantilización de ciertos procesos, habían dejado de tener ciertos servicios públicos, por ejemplo, la educación. Por tanto, de repente se aparecían confinadas en hogares durante 24 horas, donde se hacían 3 comidas al día, donde el cuidado de las criaturas era intensiva durante las 24 horas, donde no había nunca esa persona externa que muchas veces venía a realizar muchas de esas tareas. Dejaba de existir también ese gran recurso que son las abuelas esclavas, entre comillas, ¿no? ¿Verdad? Que apoyan tanto. Por tanto, aparece en el panorama una gran crisis de cuidados que, lejos de estar resuelta, cada vez es más grande. Por tanto, esta era una de las conclusiones, más allá de las pequeñas líneas que se lanzaron en The Conversation, que podéis leer mirando un poquito, bueno, podéis buscar la noticia, enseguida la encontraréis. Pues esta era una cuestión importante que aparecía. Otra de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención es la autoconciencia de las limitaciones muchas veces por parte de las mujeres de sus propias parejas. Es decir, ellas se daban cuenta de cuántas cosas eran capaces de hacer que no habían hecho antes, y en cambio en algunas ocasiones observaban esa gran limitación respecto a sus parejas, y ya no solo decían que ellos no se implicaban, sino que intentaban implicarse, pero no llegaban a conseguirlo. Por ejemplo, una de las entrevistas a mis mujeres académicas decían, es que claro, hemos intentado hacer una hoja de Excel y dividir los tiempos, pero ¿qué ocurre? Que si a mí me tocan las mañanas, mientras yo me responsabilizo de los cuidados de mi hija, además de responsabilizarme de los cuidados de mi hija, soy capaz de preparar la comida, de limpiar un poquito la casa, de poner en orden ciertas cosas, mientras que él, cuando está con la nena, solo es capaz de jugar con la niña. En este caso, se trataba de una pareja, los 2 académicos, donde, bueno, las implicaciones con respecto a la carrera profesional de ella habían sufrido de una manera importante. Sabemos también lo que ha traído también la pandemia respecto a tener que renunciar a estancias fuera. Otra de las cuestiones, por ejemplo, que comentaba, tengo ahora mismo 3 artículos que tendrían que estar ya saliendo, pero, bueno, pues una incapacidad tremenda. Bueno, por tanto, una crisis muy grande. Con respecto a otras mujeres, observábamos muchas veces también, se observaba que yo observaba un cierto menoscabo respecto a la necesidad de su trabajo o el celo respecto a su trabajo, y muchas veces valoraban más la necesidad de que sus parejas pudiesen tener esta capacidad para trabajar y no ser molestados en su espacio y en su tiempo. Muchas veces lo explicaban también es que si yo me voy a otra habitación, realmente la niña llora, me siento mal, me veo con la necesidad de salir. En otras ocasiones observábamos que sí se había podido llegar a ciertos cambios con respecto a estas relaciones. A lo mejor te comentaban, bueno, en los inicios fue bastante difícil, porque claro, sabemos que las mujeres cuando son accesibles, realmente esa accesibilidad se convierte en un peligro. Esto mismo yo lo observaba de una manera importante con respecto a las mujeres desempleadas a las que observaba, donde veía
que cuando una mujer se quedaba en desempleo, de repente aparecía todo tipo de cuidados alrededor suyo. Los cuidados con respecto a los mayores, con respecto a las menores, aunque muchas veces eran ellos los que se autodefinían como los nuevos amos de casa, pero en esa relación realmente de trabajos que desarrollaban, veías que había un cierto desequilibrio importante cuando realmente los estaban nombrando de una manera mucho más concreta y no en genérico. Ahora me he convertido más allá de una etiqueta. Por tanto, en estas entrevistas yo sí he observado también como una mayor rigidez hacia el trabajo de ellos, como un mayor respeto y una mayor tolerancia a que el trabajo de ellas puede tener una mayor impermeabilidad con respecto a ese mundo de los cuidados, del que no podemos olvidar una de sus principales características. Cuidar requiere presencia y el cuidado además requiere, el cuidado de por sí tiene una característica respecto a su tiempo y es la rigidez. Y para resolver muchas veces esta rigidez, otra de las estrategias que se observaban en estas mujeres, sobre todo aquellas que tenían un trabajo donde requerían que el desarrollo, el desempeño de ese trabajo, de esa labor, tuviese un clima de concentración, era, por ejemplo, pues me estoy levantando a las 3 de la madrugada, entonces de esa manera puedo trabajar hasta más o menos las 8:30, las 9 que se despiertan y ahí ya empieza pues lo que muchas veces también se ha visto en las entrevistas, que ellas son mayoritariamente las responsables de atender ese tiempo escolar, de hacer de profesoras, tener el despacho abierto o compartir incluso la propia mesa de trabajo para poder repartir estas asignaciones, descargar los trabajos, buscar los toners cuando se ha de imprimir, una serie de dificultades que realmente pues las mujeres con esa flexibilidad están resolviendo. También se observaba con importancia la aparición de un recurso un poco perverso, como eran las pantallas digitales. Algunas de ellas confesaban que no eran muy amigas de esas pantallas digitales con respecto a sus criaturas por la corta edad que tenían, pero que en algunas ocasiones necesitaban utilizarlas, pues porque tal vez tenían una reunión que esto, bueno, pues necesitaban que en esos momentos, era como las pantallas digitales se han revelado casi como un apagar al niño o a la niña y que de alguna manera pueda resolver esto. Otra de las cuestiones que aparecían en una entrevista concreta de hace un par de semanas fue también que esta entrevistada había realizado nuestro cuestionario. Bueno, porque por un lado tenemos la parte cualitativa con las entrevistas semiestructuradas, por otro lado lanzamos un cuestionario que ya se ha cerrado y está ahora mismo en análisis. Hemos recogido una muestra de 1000 y pico casos. Sé que es una muestra un poco discreta, pero bueno, es la muestra que hemos tenido sin haber mercantilizado ninguno de los procesos del trabajo. Esto es importante decirlo también. A ver, estaba comentando, perdonad, se me ha ido... Ah, sí, lo que quería comentaros. Bueno, pues concretamente en esta entrevista, esta mujer había contestado al cuestionario en esas primeras semanas de abril y, por ejemplo, cuando yo le realicé la entrevista hace un par de semanas, revelaba, por ejemplo, que ella ahora respondería de una manera muy diferente al cuestionario. En su caso, las primeras semanas de confinamiento empezaron de una manera, pero no podemos olvidarnos que conforme el confinamiento va siguiendo, pesa también mucho más. Por tanto, en su caso decía, bueno, es que tengo que estar constantemente ahora recordando cuáles son las tareas. Por tanto, ese tener que organizar constantemente, que era ya algo que hacían antes, lo que ocurría es que antes tenían estos recursos para mercantilizar ciertos trabajos que ahora mismo han caído todos. Y al caer todos, pues de repente ha caído realmente y hemos sido conscientes de la gran crisis de cuidados en la que estamos inmersas ahora mismo. Y el panorama, veo que me quedan pocos minutos. Después, si queréis, podemos comentar algunas más de los resultados. Me imagino que habéis leído la noticia y podemos ir a lo mejor a cosas más concretas en el turno de preguntas, porque lo que haría falta realmente pensar y ser pensado es de cara al futuro próximo, cuál es
cuáles van a ser las posibles soluciones de las que podamos dotarnos. Porque si algo sabemos realmente es que en todas las crisis las mujeres entramos con menor carga de trabajo de la que tenemos al final cuando salimos de ellas, y en este caso, además, tenemos una casuística muy particular, es la incapacidad de poder disponer de estos recursos, al menos en el presente. Esto es una gran preocupación ahora mismo de la gran mayoría de familias. Realmente, ver cómo esto va a ir conduciéndose, cómo puede fomentarse mucho más esa corresponsabilidad. No solo esa corresponsabilidad dentro de ese ámbito privado doméstico, no solo esa corresponsabilidad dentro de estas parejas. Las muestras de las que he estado hablando han sido muestras de parejas heterosexuales. Quería dejarlo con un par de personas, un par de unidades familiares de monoparentalidad. Pero se alza esta gran preocupación respecto a ese futuro. Por un lado, las corresponsabilidades dentro de la propia familia, pero también la corresponsabilidad respecto a los poderes públicos. Y aquí sería muy apropiado volver a nombrar a Nancy, volveré al título de ese libro, Who Pay for the Kids, porque realmente hemos de observar que las mujeres no podemos seguir siendo las únicas responsables de la reproducción de la fuerza de trabajo, que realmente es lo que en esta crisis se está poniendo también de una manera muy clara. La necesidad de cuidados se está obviando olímpicamente. Cuando aparecieron ciertas noticias que mostraban una cierta preocupación, estábamos hablando probablemente de la segunda semana, tercera semana del mes de marzo, pero ahora brilla por su ausencia realmente la capacidad de, por lo menos, transmitir una preocupación o una creencia real por parte de las familias de que esto se esté llevando a cabo. La corresponsabilidad de los poderes públicos es importante, pero, por otro lado, podemos olvidar también la corresponsabilidad de las empresas, con el gran reto que tenemos respecto a la situación de nuestro país y de nuestra legislación. Hemos entrado en esta segunda crisis del siglo XXI, en la que ya estamos inmersas. Esta mañana escuchábamos los tremendos también cierres de esa planta en Barcelona, hoy escuchábamos también malas noticias en Lugo, pero vamos a estar presentes a muchas de esas malas noticias y sabemos que entramos también en esta segunda crisis del siglo XXI sin haber derogado una reforma laboral que ha denostado y ha dejado presente una gran debilidad con respecto a los sindicatos, por ejemplo, por esto de la prioridad del ámbito de empresa o del convenio colectivo de ámbito inferior frente al superior, y por otro lado también por la propia casuística del propio tejido industrial que tenemos y el tipo de empresas que tenemos. Pero yo quería dejar ahora ya creo que estaría ya con mi tiempo agotado, no quiero abusar de quitar tiempo a mis compañeras, si queréis puedo intervenir después, pero me gustaría dejar un poquito presentes estas cuestiones porque se nos abre de cara al futuro una necesidad enorme al respecto de pensar sobre políticas públicas de familia y cómo vamos a dotarnos realmente. Parece ser que otros países sí están lanzando una importante mirada hacia esas cuestiones, pero aquí percibo una gran preocupación por parte de las familias por el gran vacío que existe en la actualidad. Bueno, os doy paso, no sé si tengo más tiempo o no, pero me parece que este era mi tiempo, si no yo puedo seguir, sí. Creo que como una hora más, pero no, yo quiero ser respetuosa con el tiempo. Yo creo que como vamos a escuchar a Begoña y luego a Pilar, y luego con el turno de preguntas podemos ir alimentando todas estas cuestiones que has dicho, que hay cosas muy interesantes y bueno, yo creo que te vamos a hacer muchas más preguntas y tendrás tiempo a responderle. Si quieres, Begoña, te damos paso y gracias, Empar. Vamos detrás.
Hola, buenas tardes. ¿Se oye, no? Perfectamente. Sí, perfectamente. Vale. Pues nada, yo también tengo que agradecer la invitación a la Asociación Madrileña de Sociología y además agradecerles que me haya juntado con dos personas a las que respeto profesionalmente y a las que tengo cierto cariño en lo personal. Hay y además doy la enhorabuena a María José, obviamente, porque me parece un acierto la creación de esa comisión de mujeres y trabajo que, como vemos y que acaba de comentar en PAR, es obviamente muy necesaria, ¿no? Una de las, cuando Dolores me ha hecho la presentación y he sido presentada en la información que se ha enviado, he sido presentada como profesora de sociología, pero yo llevo haciendo sociología del trabajo muchos años, pero yo además soy sindicalista. Entonces, como soy sindicalista, lo digo. Y porque creo que en una palabra, en una frase de una de las llamadas que he tenido estos días, creo que se condensan muchas de las cosas que están padeciendo. Mientras hemos estado en el proceso de estado de alarma y hemos estado confinadas en casa, no había problema. No habrá problema, ¿por qué? Pues porque los cuidados estaban solventados. ¿Cómo estaban solventados? Como han estado solventados siempre, haciéndose las mujeres cargo de los cuidados. Y esto es como los coches viejos que están aparcados a la puerta de casa, que las cosas cuando funcionan, pues parece que son invisibles y que no existen, ¿no? Sin embargo, llegamos a la desescalada y la desescalada lo que significa es que colegios, centros de mayores, centros de personas que tienen algún tipo de dependencia, eso que llaman dependencia, están cerrados. Y entonces, ¿qué sucede? Que las empresas empiezan a llamar a la incorporación de los trabajos, con lo cual nos encontramos con una tensión fortísima porque, por un lado, hay los ámbitos donde se redistribuyen los cuidados habitualmente están cerrados y las personas tenemos que volver a nuestros empleos. ¿Quién está llamando? Están llamando las mujeres que me dicen, Begoña, ¿qué hago? Me tengo que incorporar y tengo un niño de 16 semanas. Perdón, de 16 meses, de 16 semanas no, que estaría en maternidad de 16 meses, ¿no? Yo creo que con esta frase de una de tantas trabajadoras, por cierto, trabajadora de una ONG, que aquí da lo mismo, por cierto, entre empresa pública o ONG, porque digamos que el trabajo entendido como empleo sigue estando en el centro y la producción sigue estando en el centro, pues se ha provocado. Entonces hay una cuestión que he planteado en PAR que me parece importantísima y que era mi primera pregunta, que ya la ha solventado sin tenerla que preguntar, que era el porqué de esta investigación, ¿no? Y lo que has comentado en PAR me ha parecido muy pertinente, ¿no? Queríais saber si en estos periodos podríamos construir algo nuevo, ¿no? Quiero decir, además me parece una pregunta absolutamente pertinente, me parece una pregunta con un enfoque propositivo y de avance, ¿no? Entonces, me parece además de esa sociología empírica que está construida para ayudar a las personas, ¿no? Con lo cual, digamos que mi primera pregunta ya está contestada, ¿no? Luego, lo que voy a hacer es, hay muchas cosas que ha dicho que, por supuesto, coincido totalmente y además he aprendido cosas de su investigación, ¿no? Esa sobresaturación de trabajo de las mujeres, ¿no? Hay una sobresaturación de trabajo de las mujeres y también de agotamiento, ¿no? La frase que decías en PAR, cuando decías, me encierro en el baño a llorar, me ha parecido también tremendamente significativa, porque los cuidados están ahí, pero ¿a qué coste y con qué precio y qué consecuencias tiene sobre la salud y los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y luego hay una cosa en la que, y en este sentido, yo hay una cosa en la que contigo polemizaría en una cuestión, porque tú has hecho varias veces referencia a la crisis de cuidados. Yo, me vais a perdonar, creo que no sería una crisis de cuidados, que creo que nos estamos enfrentando a una crisis de la igualdad donde las mujeres somos las terriblemente perjudicadas. Los cuidados estamos tirando de ellos para adelante como jabatas, pero hay una crisis, lo poquito
o mucho que habíamos avanzado, depende desde dónde lo midamos, creo que estamos a un paso de volver a retroceder. Mi mirada es muy negativa, lo siento, pero estoy un poco... Y no tengo tantos datos como en PAR, tengo los que me llaman las delegadas. Entonces, lo que me planteo son bastantes dudas, ¿no? Me parece muy acertado el trabajo que están haciendo en PAR, me parece muy interesante lo que he leído del trabajo que está haciendo la Universidad de Barcelona, pero como estamos en una asociación madrileña de sociología, lo que me planteo son algunas cuestiones sociológicas que me angustian, ¿no? La primera sería cuando hablamos de jornada laboral y si en realidad esta situación de confinamiento no nos está introduciendo en un nuevo concepto del tiempo laboral, ¿no? Porque hace tiempo que es verdad que hemos puesto la vida a trabajar. Esto lo habíamos puesto ya hace bastante tiempo, esto no es nada nuevo. Sin embargo, las barreras de lo público y lo privado ahora mismo sí que han estallado en 1000 pedazos, ¿no? Los espacios de producción y reproducción también habían estallado, pero ahora sí que ha habido una representación tan gráfica y tan grande y tan visible y tan palpable y tan sentida además por nosotras y nosotros. Y además hay algo que me parece importante y es, yo aprendí de un gran sociólogo que es Alfonso Ortiz, que para hacer sociología hay que saber un poco de historia, ¿no? Esta situación en la cual las unidades familiares han sido elementos de producción y reproducción fueron antes del capitalismo. Y esto es importante. ¿Qué sucedió en el momento en el que entra la revolución industrial? Pues lo que hubo fue una rearticulación del género bestial, donde las mujeres fueron las tremendas perjudicadas. Me da la sensación de que si no somos capaces de introducir nuevas propuestas y nuevas alternativas, que algunas pueden ser en la línea que planteaba Ampar, de plantear el papel de los poderes públicos y el papel del Estado y de las empresas, pero si sobre todo nosotras asumimos ese papel de tenemos que cuidarlos a ellos, tenemos que cuidar a nuestros hijos, tenemos que cuidar a no sé qué, y nos perdemos nosotras mismas y perdemos nuestra red de sororidad que hemos creado con tanto esfuerzo y que quieren tirar abajo cuestionando la posición de las mujeres y cuestionando además que el papel que se ha hecho hasta aquí organizativamente al condenar explícitamente al 8 de marzo, solo al 8 de marzo, quiero decir, ni a los partidos de fútbol, ni a las manifestaciones de otro tipo, ni a los actos políticos, solo al 8 de marzo como responsable y culpable además, de la epidemia, me parece que tenemos mucho que perder, ¿no? En este sentido, yo estoy un poquito preocupada, ¿no? Estoy preocupada por eso, porque creo que podemos estar llevando a una situación de retroceso, porque estamos en una situación donde no estamos viviendo nada que sea distinto de lo anterior. Lo que estamos nos hemos juntado las cargas de trabajo que tenemos en las vacaciones con las cargas de trabajo que tenemos en periodos de trabajo. Aquellas que tenemos trabajo retribuido, todo hay que decirlo, ¿no? Hay un montón de mujeres que no tienen ni siquiera esa situación, ¿no? La situación de doble carga se da en una situación donde no hay escape. Cuando digo que no hay escape, es que no hay escape ni siquiera mental, porque está el crío llorando, porque te falla la conexión, porque resulta que tu pareja tiene que entregar un artículo, que por cierto, en PAR, me parece normal lo que acabas de decir. Hay una investigación que lo que acaba de señalar es que las revistas especializadas han recibido más artículos de hombres, pero han recibido muchísimos menos artículos de mujeres. Quiero decir, tu caso es igual que el de muchas de nosotras, ¿eh? Bueno, yo afortunadamente, digamos que mi hijo ya es bastante mayor, pero que esta situación se viene dando, ¿no? Entonces estamos como en un gran hermano, que fue ese gran experimento de la televisión, que nos parecía muy ocurrente y que sociológicamente le veíamos de gran interés. Yo creo que en el fondo lo que ha sucedido es que teníamos unas gafas de miopía, unas gafas de ver de vista en la distancia, y nos hemos quitado las gafas y entonces ya todas estamos con estas gafas de ver de cerca, ¿no? Y hemos visto qué pasa en nuestras casas. Y lo que pasa en nuestras casas creo que supone muchas situaciones
que nos alteran y que nos alteran porque en algunos casos no las queríamos ver, ¿no? Yo creo que se ha alterado el tiempo, quiero decir, estar 24 horas con las mismas personas de tu familia, las que en principio quieres mucho, pero no nos olvidemos que las unidades familiares son un elemento también de conflicto y no lo podemos negar, donde hay una carga, porque estamos hablando de trabajos, pero también estamos hablando de carga y de gestión mental, que a mí me parece que entre los malestares que decía Empar están ahí clarísimos. Estamos hablando de espacios, y estamos hablando de espacios como si todas tuviéramos el mismo espacio, que es decir, yo tengo una terraza, y no creo que todo el mundo tenga una terraza ni pueda disfrutar del sol. Cuando yo vi en televisión, que la vi en televisión, a una mujer con su hijo monomarental, con su niño de 10 años, hospedada en una habitación de un piso, de un bajo, sin patio y sin nada, creo que no podemos hablar de una vuelta a la normalidad, porque la vuelta a la normalidad, en esa vuelta a la normalidad va a haber mucha pobreza y mucha tensión porque vamos a seguir abriendo la desigualdad social y la desigualdad también social entre mujeres, obviamente, ¿no? Hay mucha tensión, he dicho, también en las familias porque estamos hablando de que los niños más pequeños y las niñas necesitan atención, pero los adolescentes necesitan espacio. O sea, ¿qué hacen chavalas de 15 y 16 años que lo que necesitan es relacionarse con sus padres todo el día, con su madre y con su padre cuando tienen madre y padre, o con su madre o con... Entonces, me parece tremendo, ¿no? Y luego a mí me parece que nos están tocando los afectos, ¿no? Que hablamos mucho de trabajo, de lo que vemos físicamente, pero que creo que psíquicamente podemos salir bien tocadas si no somos capaces de hacer cosas como estas. Fijaros, esta tarde hacer esta cosa me parece que es una especie de ventana y de aire fresco que nos ayuda, ¿no? Entonces, creo que esto lo que ha hecho ha sido abrir las costuras, se habla mucho de esta metáfora, ¿no? Ha abierto las costuras del sistema y estamos viendo muchísimas miserias. Pero la desescalada lo que nos plantea es algo que a mí me preocupa muchísimo. Yo tengo miedo que se dé una nueva rearticulación de género, creo que estamos en esas, porque además vamos a teletrabajar mucho más, los teletrabajos son mucho más posibles, son mucho más viables en los empleos feminizados que en los masculinos, los hombres van a volver a salir en la calle. Si nos quedamos con esa carga que contaba Empar perfectamente, ¿no? De todo lo que supone trabajar todo el día y no dejar de trabajar nunca y de cuidar, ¿no? Que el cuidado también es trabajo y los otros se van a trabajar fuera, también perdemos las relaciones y cuidamos los vínculos. Entonces, me parece importantísimo hablar de cómo salimos de aquí y plantearnos algo que se está diciendo. Durante la gran pandemia se hablaba de los cuidados, la importancia de los cuidados. No sé si os habéis dado cuenta, pero en este momento ya solo se habla de turismo y de las terrazas. Si seguimos así y no cambiamos el modelo productivo y el modelo de organización de trabajo, las mujeres vamos a seguir siendo las grandes perdedoras, pero esta vez las triple perdedoras. Perdón. Muchísimas gracias, Begoña. Pues Pilar, para continuar un poco el tema y luego ya pues damos un paso breve a Empar y a las preguntas. Pilar, cuando quieras. Pues sí, buenas tardes. También espero que se me oiga. Sí, perfectamente. Ole. Pues nada, lo primero, como también mis compañeras, agradecer a la Asociación Madrileña de Sociología y en particular al Grupo de Trabajo y Género la oportunidad de estar aquí. Todas, María José, Empar, Begoña, más que conocidas amigas en el ámbito de la sociología, con algunas de ellas, como con Begoña, como con Empar, desde hace muchísimos años. Aunque le decía a María José cuando me invitó, digo, hace muchos años que no veo a Begoña, es una oportunidad de alguna manera de reencontrarnos aquí, o sea que muchísimas gracias por esto. Una idea brillante que nos ha permitido tener esta ventana que decía Begoña ahora para compartir entre todas y entre todos también, y para algo que es un lujo, ¿no? Que es poder tener
aquello, impresiones de primera mano y todavía frescas de un trabajo en curso que promete mucho y que nos ha dado, por lo menos hasta ahora, pues muchísimo que pensar, cómo es la investigación que ha planteado Ampar, ¿no? En este sentido, pues varias de las intervenciones o de las preguntas de alguna manera que tenía planteadas las ha puesto ya encima de la mesa a Begoña, o sea que me lo voy a ahorrar porque ya está ahí. Decir que comparto pues mucho no, yo diría que al 100% de alguna manera las observaciones que ha hecho, y me gustaría en cualquier caso remarcar algún elemento más y si puedo pues añadir algún elemento más, a ver, quizá también en forma de pregunta o de elemento para el debate final para Ampar y para las otras personas que nos acompañan aquí, ¿no? La primera cosa, una de las primeras cosas que quizá yo aprendí como socióloga es algo que después Margaret Marouani expresó mucho mejor que yo, ¿no? Que es lo tozuda que es la realidad. Y en este sentido, pues esta idea un poco de reproducción del statu quo, que yo tengo la sensación de estar viviendo pues en estos momentos tan peculiares, ¿no? Provocados por la pandemia, ¿no? Yo discrepo en algo también, en esta lectura, digamos, relativamente en positivo que hacía Ampar al inicio de las crisis. Yo creo que las crisis siempre son un revulsivo, pero no necesariamente lo han sido en el sentido positivo desde el punto de vista de las relaciones de género. Y esta es una primera idea que me gustaría de alguna manera dejar ahí, ¿no? La segunda idea, también un poco en esta lógica de esto de que la realidad es tozuda, es poner encima de la mesa algo que creo que es importante a nivel europeo, a nivel de España también. Poco el recorrido de los estudios en estas últimas décadas, y fijaros si voy lejos, es que la idea de igualdad de género en este sentido como más formal, si queréis, y fundamentalmente de participación en el espacio público está muy ampliamente consolidada, con matices, pero de alguna forma en ese largo recorrido, en esa visión más histórica que planteaba de alguna manera Begoña, en ese largo recorrido también hay otro elemento que destaca, y es que esa idea de igualdad no ha ido acompañada en la misma medida de lo que hoy llamamos, no sé si bien o mal, corresponsabilidad, sean en los ámbitos públicos, entre instituciones, en los privados, ¿no? Y por lo tanto, este es otro elemento que también puede ayudar a comprender pues estas situaciones como que ni vas para adelante ni para atrás, ¿no? Que estás ahí un poquito, que hay barreras que no sabes muy bien de alguna manera qué son, ¿no? Tercera cosa, me ha encantado el título de este conversatorio de hoy. No sé si es el propio título de la investigación, y me han gustado las dos cosas. Una, esa idea del entrecrisis, que me parece genial, porque efectivamente estamos ahí, no hemos salido, yo nunca sé si he salido del anterior o no, de alguna manera, ¿no? Y en este caso, pues me encuentro un poco en esta tesitura. Por lo tanto, lo del entrecrisis me parece crucial para entender lo que está pasando de alguna forma ahora. Y también me encanta, digamos, el título que ha tomado de Nancy Folbry, porque yo creo que, entre otras cosas, en ese título hay algo que es también importante para comprender lo que hoy pasa con el coronavirus y el tema de los cuidados, especialmente en lo que concierne a las criaturas, ¿no? Que es que en nuestro país, de hecho, de lo poco que se ha institucionalizado de manera relativamente pública o con alta participación del sector público, es el cuidado, de alguna manera, de los niños y las niñas, bien sea en esta fase, digamos, preescolar, ¿no? En el sentido de escolarización obligatoria, o bien, por descontado, en todo lo que sería esta fase ya de enseñanza obligatoria. Quiero decir con esto dos cosas. Una, en términos de imaginario, supone un cambio importante con respecto a lo que las mujeres pensamos y estamos dispuestas a hacer de buen grado con respecto a los cuidados. 20 años atrás, las mujeres se sentirían hoy
todas ellas como muy malas madres, ¿no? Porque tienen las criaturas pequeñas pues en una escuela nido. Hoy en día esta sensación, esta percepción por parte de las mujeres ha disminuido sustancialmente en España. Nos hemos acostumbrado, nosotras y ellos y el conjunto de la sociedad, a que incluso los más pequeños y las más pequeñas pasen un tiempo fuera de casa. Y por lo tanto, ese es un tiempo vacío, entre comillas, de cuidado directo, cosa que la situación de coronavirus pues ha llevado al traste de manera radical, ¿no? Yo creo que este es otro elemento que explica pues también esas aparentes a veces contradicciones entre cómo las mujeres pensamos que hacemos o deberíamos hacer y lo que efectivamente hacemos en una situación tan exigente en términos de cuidados como las que estamos viviendo ahora, ¿no? A mí me falta en esta ecuación otro tema que está suscitando pues mucho malestar, digamos, emocional, que es el tema de las personas mayores, ¿no? Así como con el tema de los niños y las niñas, todo el mundo está de acuerdo, lo digo ahora en muy grueso, ¿eh? Aquí hay matices relativamente importantes, pero lo digo así. Los niños y niñas, ¿no? a ese beneplácito que le hemos dado a esa institucionalización de los cuidados, con respecto a las personas mayores, estamos todo el mundo de acuerdo en que no los queremos en casa, de alguna manera, pero en cambio hemos fracasado de alguna forma en la gestión de ese cuidado institucionalizado fuera del hogar, ¿no? A nivel social, por descontado, a nivel de las condiciones de trabajo de las mujeres que trabajan ahí, por supuestísimo, y a nivel del malestar emocional que eso genera, también forma parte de todo ese cúmulo, ¿no? de emociones, de malestares, etcétera, que estabais comentando, ¿no? Me sumo a lo que comentaba Begoña en cómo nos ha trastocado esta vuelta al hogar, ¿no? Como espacio de producción y reproducción. Nos ha descuadrado completamente, incluso en ese perfil profesional en el que el estudio centra de alguna manera su atención, ¿no? Que es el segmento, digamos, medio alto de cualificación y en términos clásicos de clases sociales, yo diría, pues esas clases medias profesionales que de alguna manera son en nuestro país las que mejor han construido, por lo menos simbólicamente, un proyecto en torno a la igualdad. Menuda sorpresa para todas nosotras, que éramos las listas, que estábamos tan bien, que resulta que volvemos al hogar y caemos de alguna manera en lo mismo. Yo creo que este es otro elemento también a tener en cuenta, ¿no? Y en la línea más propositiva, yo añadiría aquí que justamente una de las novedades del teletrabajo en esta crisis es su extensión al trabajo de media y baja cualificación dentro del hogar. El de baja cualificación fuera del hogar, ese hace días que existe, ¿no? Son todos los call centers, etcétera, ¿no? Eso ya es ese tipo de teletrabajo de alguna manera, ¿no? Pero teletrabajar desde casa, eso implica hoy también, por ejemplo, a todo el segmento del empleo administrativo más o menos de rutina, extraordinariamente feminizado, sin ninguna experiencia de alguna manera de trabajo en el hogar, muy distinto al que podamos tener pues nosotras como profesoras de universidad, que agradeces el día que dices, me puedo quedar en casa porque en el despacho no hay manera de alguna forma de hacer nada, ¿no? Esas son realidades muy distintas que yo creo que en esa, digamos, posible ampliación del trabajo y también y de los intereses y de las preguntas que planteaba Ampar antes, pues podría dar mucho juego. Ese es un colectivo nuevo, de alguna manera, ¿no? Y muy distinto en términos de igualdad y en términos de disponibilidad de recursos, tanto propios como ajenos, como incluso de capacidad de construir un proyecto propio, ¿no? Como persona, como mujer y como trabajadora, que se aleja mucho del perfil que planteaba Ampar y que serviría quizá de alguna manera para complementar de alguna forma lo que están viendo, ¿no? Otra cosa que me ha parecido muy interesante, ¿no? Que se desprendía de las aportaciones de estos primeros resultados de Ampar, es cómo ese contrato de género, entre comillas,
se ha roto se ha erosionado, no quiero ser tan optimista porque no lo soy de hecho, se ha erosionado, pero con intensidades muy distintas según clases, según otro tipo de, digamos, de ejes de estratificación social, ¿no? Que pudiéramos de alguna manera pues tomar en consideración, ¿no? Y cómo el hecho de que hoy el foco esté justamente en ese espacio del hogar-familia nos ha puesto contra algo que es más viejo que el ir a pie en los estudios de género, ¿no? Y es que en el hogar no hay negociación colectiva. Y por lo tanto, o sea, eso es crucial para comprender de alguna manera lo que ocurre y por lo tanto que todo queda al albur de alguna manera de esa capacidad de negociación individual y de respeto, digamos, a los proyectos, a los espacios y a los tiempos propios que cada cual tiene. Oh, sorpresa que incluso nosotras como colectivo, nosotras, Ampar, Begoña, María José, ¿no? y las propias y los propios, pero las propias integrantes de la Asociación Madrileña de Sociología, qué caramba que resulta que hemos vuelto a caer de alguna manera nosotras mismas en una trampa que ahora aparentemente ya no nos esperábamos, ¿no? Bueno, hay que revisar ese espacio del hogar-familia. No me gusta nada lo del espacio privado. Yo estoy ahí muy en la línea de lo que planteaba Ampar, digamos, de su inspiración en Murillo. Comparto absolutamente, no me gusta la idea de espacio privado, porque, como ella decía, ese espacio privado es el espacio de la privación de sí para nosotras. Y, por lo tanto, atención un poquito a eso, porque el tema este del COVID no ha hecho más que ponerlo de alguna manera de manifiesto, ¿no? Otro elemento más que lo ha planteado y por lo tanto solo lo destaco un poquito así, o lo retomo si queréis, lo ha planteado Begoña, ¿no? El tema de cómo es ese propio espacio, ese espacio del hogar-familia, de alguna manera, ¿no? Se han hecho trabajos interesantes sobre usos del espacio dentro del hogar, que ahora están o estarían, ¿no? muy en la línea de lo que puede significar de cara al presente y el futuro, por ejemplo, este teletrabajo, ¿no? Nosotras seguimos sin tener un espacio propio, la mayoría, incluso aquellas que disponemos de un espacio aparentemente físico propio, un pequeño despacho, una mesa. No tenemos ese espacio propio en el hogar-familia. ¿Qué ocurre? Cuando se entremezclan tantas tareas, de alguna manera, tantas actividades, ¿no? Me ha interesado mucho lo que planteaba Ampar de este microconflicto, ¿no? De cómo se resuelve en este marco todo ese tema de la renegociación de espacios y de tiempos dentro del hogar. Los cronogramas de todas nuestras amigas y conocidas y amigos y conocidos son estratosféricos. Falta el hacer ejercicio, de alguna manera, en todo lo que hemos, de alguna forma, pues puesto encima de la mesa, ¿no? En este sentido, me parece muy interesante lo que decía Begoña de que necesitamos cambiar las gafas de ver y ponernos las gafas estas de vista cansada, justamente, ¿no? Es decir, estas de mirar de cerca. Yo creo que ahí el trabajo de Ampar y de sus colegas puede dar de alguna manera mucho juego, explorando justamente pues esa cotidianidad, ¿no? En el escenario que se abre, comparto la percepción de los riesgos, y aquí sí que no insisto, que planteaba Begoña, lo suscribo de alguna manera al 100%, pero sí que me pica la curiosidad con respecto a esto que decía, el teletrabajo, más femenino que masculino, más masculino que femenino. Yo creo que aquí va a haber bastante más juego de alguna manera que esto, ¿no? Va a haber teletrabajo femenino de empleo administrativo de rutina, pero no va a haber teletrabajo, que es un poco todo este que se está desescalando o que no se ha desescalado porque ya estaba fuera, que tiene que ver con todo el empleo en los servicios y en particular en los servicios a las personas. Y aquí es donde yo creo que va a haber, digamos, pues se van a plantear retos enormes de alguna manera para las mujeres, de alguna forma, ¿no? En las que ni pueden, ni quieren, ni se plantean teletrabajar, pero que en cambio van a trabajar en unas condiciones de alguna manera laborales
enormemente duras. Acabo retomando una idea también de Begoña, si hay tiempo, porque vamos mal de tiempo. Si hay tiempo, pues diría alguna cosa más. Ella hablaba de que hace falta una reorganización de alguna manera del trabajo. Yo no sé si lo he entendido bien o si era su intención. Yo diría que no solo del trabajo en el sentido de empleo, que de alguna forma era al hilo de lo que iba, sino de esta organización social de los cuidados. Y comparto el poco optimismo que mostraba Begoña en este sentido, diciendo, empezamos hablando de los cuidados y nos hemos olvidado ya completamente de ellos en estos momentos. Para mí este es el gran reto. Ahora los titulares son economía y sostenibilidad del planeta. Yo diría que entre una cosa y otra me falta esta sostenibilidad, digamos, de la vida humana, que creo que también es importante y cómo socialmente la asumimos. Gracias. Muchas gracias. Pues Pilar, Empar, no sé si quieres apuntar algo rápidamente sobre lo que han dicho tanto Begoña y Pilar, y lógicamente vamos dando paso después a las preguntas y a las palabras. Os recuerdo que hay un chat que podéis ir escribiendo para que Cristina vaya cogiendo pues el turno de preguntas. Empar, cuando quieras. Empar, el micrófono. Empar, el micrófono. Muy bien. Perdonad, disculpad. El directo, ¿verdad? Bueno, digo que me han encantado las aportaciones de Begoña, las reflexiones de Begoña, de Pilar. Me uno a lo bueno de la convocatoria, que es encontrarnos con mujeres que yo admiro tanto, que para mí son tan grandes y que me han ayudado a reflexionar muchísimo. Comentar una cuestión, porque me da la impresión que no he sabido expresarme adecuadamente, tal vez, respecto a lo que me parece que se ha interpretado como optimismo, o que tal vez era más optimista de lo que parecía. A lo mejor es que intento ocultar realmente lo que pienso para que nadie lo adivine, para que nadie adivine la hipótesis, y observar. Ya sabéis que una de las cuestiones importantes cuando intentas hacer investigación es no intentar revelar qué es lo que intentas mirar. No soy en absoluto optimista. No soy en absoluto optimista. Y estos cronogramas, por cierto, Pilar, acabaron revelándose. Al final se revelaron como una pérdida de tiempo más, porque además es que los cronogramas nos toca hacerlos a nosotras también. Al igual que cuando viene alguien a casa y mercantilizas una parte de la gestión, sabemos quién gestiona todo esto. Por tanto, hasta los cronogramas se revelan. Y en ese sentido, no soy muy optimista porque, como os decía, incluso en aquellas, porque una de los grandes shocks que para mí supuso esto es, como decía Pilar, y además son las más listas realmente, es que estábamos observando a aquella muestra realmente de las más jóvenes, de las más preparadas, con altos niveles educativos, muchas de ellas doctoras, y además con un buenísimo empleo. Lo que yo observaba es que, teóricamente, eran una pareja muy igualitaria, pero ¿qué ocurre cuando realmente caen todos esos servicios? ¿Qué ocurre cuando caen todos esos recursos, por ejemplo, familistas, que nos caracterizan tanto, por ejemplo, con respecto a España? ¿Qué ocurre cuando ya no existe la abuela? ¿Qué ocurre cuando ya no existe la guardería? ¿Qué ocurre cuando ya no existen las extraescolares? ¿Qué ocurre cuando nadie viene a casa a poner orden? Pues que realmente esas 2 horas que nos diferencian, bueno, a ver si un día de estos se animan a volver a medir realmente, ¿verdad? Estamos hablando de la empleada de encuesta. Yo creo que no lo hacen a propósito, porque claro, en la primera crisis ya hubiese dado resultados seguro muy interesantes. A ver ahora si ya alguien se anima a observar esa realidad. Al final es que, como dice Begoña, cuando dice realmente no estamos frente a una crisis de cuidados, porque los cuidados están siendo atendidos, pero ¿a precio de qué? Como decía una de mis entrevistadas,
los deberes del cole están saliendo y la junta de, no voy a decir la comunidad, nos ha felicitado. Pero claro, ¿cómo están saliendo estos trabajos? A precio de madre y a precio de madre, además, con una altísima cualificación. Es importante, me ha interesado mucho lo que ha comentado también respecto a lo que yo diría la cultura, como decía Pilar, lo que deberíamos hacer y lo que hacemos no es una cuestión de posibilidades, no es una cuestión de que nuestro cuerpo no pueda ir desde aquí hasta allá, sino que sabéis que la cuestión importante es si pensamos que nuestra mente nos dice si debemos ir desde aquí hasta allá. Y aquí ya sabéis que el sentimiento de culpa es ese gran aliado del patriarcado, que realmente resuelve esa crisis de cuidados, porque al final, a base de renuncias realmente, de estos momentos de trabajo, no obstante, yo creo que los cuidados puede ser una buena oportunidad estar en este momento o estar pensando estas cuestiones respecto al pulso que supone volver a poner los cuidados en el centro y volver a dar resolución a lo que debería haber sido resuelto hace mucho tiempo. Y este es el gran problema. Esta es una de las preguntas que también yo me hacía en esos momentos de esa primera crisis, cuando hacía mi trabajo cualitativo a esos desempleados y desempleadas. Ahora mismo que el mercado de trabajo está expulsando a las personas del empleo, de esos empleos que les habían tenido ocupados durante 20, 30 años, ¿será esto una oportunidad realmente de apartar el empleo del centro para poner otra cosa en el centro? Y lo que revelaron mis entrevistas fueron justamente lo contrario. En estos momentos el trabajo está más en el centro que nunca. Conforme se precariza mucho más el empleo, está mucho más en el centro que nunca. Y por tanto, aquí deberíamos de estar buscando escenarios mucho más innovadores. Para esto debería de servir la innovación. ¿Qué ocurre con la jornada de trabajo? ¿Qué ocurre con ese artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores? Pero no para reducir la jornada de las mujeres y facilitar realmente el que los hombres puedan tener esta adscripción propia, ¿verdad? Porque es que la cultura es esta gran conquista que todavía no hemos conquistado, ¿verdad? Porque claro, es esa cultura la que no nos está permitiendo realmente ir hasta el otro lado, aunque pudiésemos ir al otro lado. Porque aquí estamos todavía compartiendo dos culturas muy diferentes. Y esto está ahí en esa brecha que existe entre las prácticas y el discurso retórico que tenemos respecto, por ejemplo, a las nuevas masculinidades. Yo he podido observar que las nuevas masculinidades estaban muy alejadas realmente, están mucho más en esos espacios en los que se habla, en los que se plantea un proyecto. Cuando lo digo así, lo digo realmente intentando ser muy respetuosa también respecto a esas nuevas familias con nuevas estrategias, que absolutamente sé que existen, pero que los datos nos están diciendo y que realmente son todavía un proyecto y todavía hace falta mucho para cambiar. Respecto a la jornada, que es uno de los grandes retos que yo plantearía, ya hace muchísimo tiempo que es una cuestión que tenía que haber estado ahí en el centro. Hace falta una reducción de la jornada laboral, que estamos hablando de una jornada laboral instaurada en 1919. Esto es así. Por tanto, ya hace mucho tiempo que realmente sí, hablamos de esa división del trabajo con pura e imaginativa, que solo existe en el modelo teórico, porque sabemos que este ejemplo del varón sustentador, gana pan, salario de familia y la mujer ama de casa, realmente ha sido más mítico que real, porque los salarios en nuestro país nunca han dado tanto como para que las mujeres han estado siempre aportando ingresos realmente. Lo que ocurre es que cuando tenían esas criaturas, cambiaban, pues, esa silla que estaba en la fábrica o en el taller, la cambiaban a sus hogares y dependiendo de si la silla se orientaba a un lugar o a otro, estaban sirviendo la mesa o estaban cosiendo baberos.
sea que realmente ahí tendríamos que echar un vistazo a si ya se ha institucionalizado, que es lo que tendríamos que observar, que en los años 60, 70, sí aparece esa institucionalización en la que las mujeres ya plantean esa trayectoria profesional como continua, como ya no sujeta realmente a el modelo que tú has elegido con respecto a tu familia, tendremos que estar planteando que hombres y mujeres están aportando ya en suma muchas más horas al trabajo productivo y que, por tanto, tendríamos que estar también repartiendo esa plusvalua que se está produciendo porque hemos aumentado también la productividad. ¿Dónde se está yendo esa plusvalua? ¿A los paraísos fiscales? Creo que es el momento realmente de plantearnos también esas reducciones de jornadas para tener parejas mucho más cuidadoras y mucho más igualitarias en esa implicación con respecto al trabajo reproductivo. Y aquí además contamos con importantes trabajos como los que hizo, por ejemplo, Cole Fagan, creo que se publicó uno de sus trabajos en el 14 o en el 15, que nos hablaba también de cuando hay una mayor implicación de esos padres cuidadores en los primeros meses de vida, después eso también se va a reproducir a lo largo de la vida. Yo pensaba que ahora mismo, hace tanto tiempo ya también que tenemos una PINA que está reivindicando ciertas cuestiones, que ya hemos estrenado ese permiso de paternidad, que lo vamos ampliando, que iba a encontrarme con otro escenario, pero es que realmente con respecto a los cuidados he encontrado un panorama que a mí me ha resultado muy desmoralizador, mucho más desigualitario, os diré, que el panorama que yo observaba, por ejemplo, hace 2 décadas con respecto a mi unidad familiar. En par, nos queda muy poquito tiempo y queremos hacer, perdonad, si quieres... Sí, perdonad, ya. Sí, yo sé que lo siento cortarte porque no, sé que te tenemos que decir, pero sé que hay otras compañeras que quieren hacer, algunas sí. Lo han hecho por el chat, otras lo han hecho por mi chat privado a través de mi WhatsApp, pero doy paso a Cristina, que ella es la que lleva la relación de las personas. Cristina, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues nada, doy paso a Tebelia que nos quiere hacer una reflexión, ¿de acuerdo? Hola. ¿Me escucháis? ¿Me veis? Sí, Tebelia. Vale, bueno, primero agradecer a María José que haya montado esto, ¿no? Y por supuesto saludar a mis 3 compañeras queridas, a Empar, que la he visto la semana pasada en estas condiciones, a Begoña y a Pilar, que hace muchos años, sí, ya que no nos vemos, ¿no? Bueno, yo me enrollo mucho, voy a intentar ser breve. Quisiera deciros que me ha liberado mucho escucharos a vosotras, además por ese orden, ¿no? De alguna manera habéis ido tejiendo algo que se iba integrando, ¿no? Que me iba ayudando también a digerir cosas que llevo dentro, ¿no? Como no quiero ser muy pesada, querría deciros solamente que hace un año, el día 16 de mayo del año pasado, en un máster, en un seminario, unas cosas estas que se hacen, pues me pidieron que hiciera, que trabajara un poquito sobre el trabajo en los cuidados de mayores y dependientes y analizara su perspectiva de género y que lo hiciera desde una perspectiva de política pública, pero naturalmente también jurídica, que es el área de la que provengo. Y entonces, en estos días me fui a ver aquello, ¿no? Y claro, estaba cantado. Si pasaba algo, estaba cantado. Pero cuando yo estaba haciendo esto, o sea, a mí jamás se me pudo pasar por la cabeza que algo así iba a pasar, que iba a suceder algo que levantara el velo, como lo ha levantado esto, ¿no? Entonces, esa es una primera cuestión. Una cuestión que quiero señalar en relación con lo que ha dicho Begoña, que me preocupa muchísimo, ¿no? El estigma del 8M para el feminismo español. En ninguna otra parte creo que se ha producido una cosa semejante. Lo estamos viendo
bueno, pues ahora mismo, ¿no? En los medios de comunicación, en esta pelea con la Guardia Civil, o sea, esto es algo de lo que nos tenemos que defender en España las mujeres, que tienen la suerte otras compañeras de no tener que hacerlo, porque yo trabajo mucho con compañeras de América Latina, voy viendo cómo van respondiendo sus instituciones, ellas mismas, sus coloquios, sus debates, no tienen el peso del estigma político, de la lucha política que esta gente nos está haciendo vivir, ¿no? O sea, esto es un drama. Yo lo califico de estigma. Es que lo que está haciendo la derecha es estigmatizar al feminismo español con el 8M y el COVID, ¿no? Esa es una preocupación. Y luego otra preocupación en relación con lo que señalaba, claro, que viene consecuencia de lo que señalaba Pilar, ¿no? Claro, es que ¿qué pasa con los mayores? Yo, me vais a perdonar, pero hace 5 años terminé una investigación que coordinaba donde analizamos los marcos normativos de 22 países iberoamericanos en sus políticas de igualdad, ¿no? Y lo analizamos desde dos perspectivas, pero por poneros un ejemplo de permisos y tiempos para cuidar, ¿no? Entonces, ¿qué llamaba la atención? Por supuesto, la escasez de todo, pero si había algo, lo poquito que había, solo era para cuidar niños. Solo, niños y niñas. El cuidado de los mayores es algo que es obvio que es, como decía ahí, bueno, de la tía, de la hija, de no sé qué, de tal. O sea, eso ni se ve. Entonces, hemos estado haciendo políticas públicas invisibilizando a los mayores y a las mayores, como si no existiera, y lo seguimos haciendo, porque ahora estoy viendo que se ha constituido, no sé si es en el Congreso o en el Senado, una comisión, bueno, esa comisión de reconstrucción, o de como quiera que sea, y las asociaciones de mayores y las, digamos que las federaciones de mayores, los sindicatos más representativos, están pidiendo estar allí y quieren estar ellos con su voz y no les han dejado. ¿Qué pasa? Que los mayores no pueden hablar. Y además ya lo digo que es que yo también me siento mayor. Es decir, yo también me siento en riesgo, ¿no? Entonces, caramba, ya está bien, perdonarme, de esta visión parcial de quién cuida a los niños. Sí, quién cuida a los niños y quién cuida a los mayores. ¿Quién se hace cargo de los mayores? ¿Qué hemos hecho con los mayores, no? Y con las mayores, porque es que es los mayores, pero lo peor son las mayores. Es que lo de los mayores, bueno, tira que dar, o sea, han encontrado otro cobijo, ¿no? Otro útero materno, tal. Pero las mayores, bueno, entonces a partir de ahí me llega hay una reflexión que me preocupa muchísimo y que me parece que todavía, o tengo la sensación de que no estamos percibiendo o que no estamos encajando, que no estamos integrando, que yo no soy capaz de integrar, ¿no? Todos estos discursos que estamos haciendo, tenemos que integrarlos con, me parece a mí, con dos dimensiones extraordinarias que se han producido en el COVID, que no se han producido en ninguna otra circunstancia, que ojalá no se vuelvan a producir nunca, que ha sido la incertidumbre, el miedo y la pérdida. Todas habréis tenido días, todas. Esto ha sido como un tobogán, como un vaivén, ¿no? Por nosotros, por nuestras personas queridas, por nuestras personas conocidas. Cuando asomamos afuera, sobre todo cuando teníamos las noticias de las residencias de mayores. O sea, yo me he visto en una mañana pegada al ordenador, contestando correos y cayéndoseme las lágrimas. Yo no sé, pero seguramente os ha pasado a todas vosotras en algún momento. Hemos pasado miedo, hemos pasado incertidumbre y esto hemos tenido que gestionarlo. Y nosotras somos privilegiadas. Todas esas mujeres que, como decía Begoña, están metidas en una habitación. Todas esas mujeres que han estado en los supermercados vendiendo con contratos temporales que cuando se acaben fuera. No te quiero decir nada de las enfermeras, ya estamos viendo lo que pasa. Bueno, tenemos que incorporar, por supuesto, la interseccionalidad, la perspectiva de clase aquí. La perspectiva de clase creo que es brutal. Y creo que es brutal por ese impacto que tiene que tener
el análisis de la gestión de la incertidumbre, del dolor y de la pérdida inmediata durante esos días de estado de alarma y de lo que se nos viene encima. Porque el hambre, esto es algo que es desconocido, o sea, que es como el lenguaje de otro mundo. No sé cómo lo percibís vosotras, ¿no? Pero creo que es que todos estos análisis, ¿no? Tienen que llevarnos, como dice Pilar, a una vida más humana, a una vida más sostenible, ¿no? Y por eso tenemos que luchar. Y entonces tenemos que poner a las mujeres y a los hombres, a los seres humanos en primera línea, con independencia de su edad, con independencia de... O sea, por favor, hemos invisibilizado a las personas mayores. No existen, ni siquiera les dejamos que formen parte de las comisiones de la reconstrucción. No opinan. O sea, por favor, esto no puede ser, ¿no? Entonces, y además encima tenemos que luchar con ese estigma que nos han puesto del 8M, la derecha española, que ya bastante teníamos todas las mujeres en todos los espacios para que en España encima, con esta polarización social, tengamos que luchar por esto. Bueno, en definitiva ya no me enrollo más, solo de verdad agradeceros a todas este espacio, me ha encantado veros a todas, me ha encantado escucharos, me ha ayudado a digerir muchas cosas y quisiera incidir en la necesidad de integrar en todo lo que hagamos, con perspectiva de género, esa gestión de la incertidumbre y de la pérdida, que yo creo que para las mujeres va a tener perfiles diferenciados de los hombres, a lo mejor en algunos casos perfiles más resilientes, no lo sé, pero eso habría que investigarlo porque solamente si hacemos un buen diagnóstico de lo que ha pasado, seremos capaces de aprovecharlo para un mundo más sostenible. Y entonces tenemos que ver lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que hemos sufrido, hemos llorado, hemos tenido mucho miedo, nos hemos sentido muy, muy mal, nos hemos sentido que hemos traicionado a nuestros mayores. Porque creo, o sea, es que los hemos aparcado. Es que los hemos aparcado. Todo es muy justificado, ¿no? Pero esa reflexión ética también hay que hacerla, ¿no? Bueno, entonces, perdonadme, no me quiero enrollar más y solamente agradeceros y daros muchos besos a todas. Muchas gracias, Tebelia. Empar, Pilar, Cristina, hay dos preguntas más. Yo sé, bueno, que hay alguna en el chat, pero además, de hecho, me están llamando incluso para decírmelo, pero Cristina, haces un resumen de las preguntas que hay, aunque ya las estamos viendo todas, y contestáis las tres y ya terminamos para no dilatarlo por estas cosas de conciliación, corresponsabilidad y todo, porque a mí solo me falta también, como dice Empar, irme al baño para llorar. Pero muchísimas gracias, la verdad, lo estoy disfrutando muchísimo. Eso también. Bueno, hola de nuevo. Entre las preguntas que encontramos ahora mismo en el chat, ¿vale? Una de las que primero encontraba era la de Irene Pastor, que hacía mención al autocuidado, ¿no? Como una conquista reciente de las mujeres de clase media que deberíamos de preservar. No sé qué opináis respecto a ello. Y por otro lado, nosotros os quería preguntar un par de cosillas, sobre todo a ti, Empar. Bueno, de entrada encantada por saludarte, y quería aprovechar para hacerte dos preguntas en concreto, ¿vale? La primera sería que, dado en el supuesto de que el teletrabajo ha llegado para quedarse, en aras de fomentar la corresponsabilidad, planteabas la necesidad de regular tres áreas, ¿no? La familiar, la empresarial y los poderes públicos. Me gustaría saber qué aspectos te parecen relevantes de las políticas de otros países de cara a implantarse en España y, por otro lado, destacabas las cesiones o cargas que ha supuesto para las mujeres esta nueva situación en los hogares. Sin desvalorizarlo, me gustaría saber si en las entrevistas cualitativas si has encontrado en las entrevistas cualitativas algunas resistencias y, en tal caso, cuáles que evidencien ciertas rupturas con los roles de género. Hola, ¿se me escucha? Bueno, pues lamento decirte que no tengo respuesta para las políticas públicas, porque las diferentes observaciones que hay respecto a otros países
Tampoco ahora mismo yo personalmente me sentiría muy segura si son las mejores. Todas estamos presenciando las cuestiones que están ocurriendo. Ayer, por ejemplo, en uno de los espacios en el que participé, bueno, pues María Pazos, por ejemplo, hablaba, por ejemplo, de Suecia, ¿verdad? Donde los colegios no han llegado a cerrar. Pero bueno, también una de las cuestiones que se comentaba era el alto índice respecto a las muertes que ha habido en este país. Y es verdad que no ha sido más ni menos. Por tanto, también es una cuestión difícil, ¿no? Sobre la que decantarse. Si nos vamos a Francia y las famosas fotografías que descubríamos realmente estos días también, donde veíamos a niños y niñas enmarcados en este cuadro. Bueno, Begoña, además, una buena oportunidad hubiese sido también, por ejemplo, que hubiese a lo mejor hablado de esta iniciativa que ha lanzado Comisiones Obreras. Esta mañana yo la escuchaba con respecto a posibles ayudas a las familias para poder cubrir, mercantilizando una parte de estos cuidados en los propios hogares, teniendo muy en cuenta, por supuesto, la renta familiar. Yo no me atrevería a decirte cuál es, porque yo misma estoy observando, intentando buscar esta solución, pero lo que sí tengo claro es que creo que hay un gran silencio por parte de quienes deberían de estar ofreciendo estas posibilidades u oportunidades, o al menos me resulta paradójico el no encontrar abierto un debate público que creo que es fundamental ahora mismo. Y además las familias esto lo están directamente denunciando en los medios. Bueno, es muy mediático las quejas que se están dando por parte de las madres y cómo desde diferentes asociaciones están buscando distintas iniciativas, porque claro, lo que no pueden contemplar es ver un septiembre como están viendo cerrar, como piensan que van a ver cerrar un junio. Hoy hablaba con una persona y me decía, yo esto no lo puedo imaginar en septiembre. Bueno, es que los barracones, que tanto los he odiado toda la vida, vamos, estoy deseando que pongan más medios y que pongan barracones si hace falta. Pero evidentemente no estamos hablando de esta cuestión y esto es muy importante. ¿Y por qué no se está hablando por qué se está obviando que están cubiertos realmente los cuidados? No sé si queréis comentar alguna cosita, Begoña y Pilar, al respecto. Gracias, Tebelia. Yo lo que diría es que la incertidumbre no ha acabado, porque lo acaba de decir en par tú acabas de decir qué va a pasar en septiembre. No sabemos lo que va a pasar, porque es que no sabemos qué va a pasar mañana, porque no sabemos si va a haber un nivel más de contagio, porque estamos viviendo una situación nueva. Yo he sentido todo eso, he sentido incertidumbre, la sigo sintiendo, he sentido miedo y he tenido pérdidas. Y he sentido eso y mucho más. He sentido rabia, he sentido una impotencia horrible porque me parecía que como socióloga no era capaz de servir absolutamente para nada cuando estaba muriendo un montón de gente y oía las ambulancias que pasaban por vivir al lado del 12 de octubre. Pero quería comentar una cosa que me parece importante. Dices que no se habla de cuidados. Creo que tenemos un problema gravísimo en este país con el ruido. Estamos a punto de que se apruebe mañana, teóricamente, un ingreso mínimo vital. Es una medida importantísima y, sin embargo, la clase política o los políticos, no sé ni cómo llamarlo, sobre todo determinada parte de la derecha, se dedican a hacer ruido mediático y a hablar de EH Bildu o de lo que está pasando con Marlaska. Quiero decir que parece que no nos importan las cosas de comer cuando va a haber hambre. Quiero decir, lo ha dicho Tebelia y es verdad, va a haber hambre. Y en una situación en la cual la gente pasa hambre, puede pasar lo peor, ¿no? Cuando además se está crispando muchísimo. Y, ojo, lo del 8M lo he dicho porque me parece que uno de los elementos de crispación más grande es el tema de las mujeres y la cuestión de la igualdad de clases
Yo creo que ya se ha asumido que aquí somos distintas clases y unos tienen derecho a cosas y otras no tienen derecho a nada. Y el tema de la igualdad de género, que habíamos conseguido determinados consensos, se está cuestionando. Y luego me parece una cosa importante, hay que hacer negociación colectiva en las casas. Me ha encantado, Pilar, eso de en las casas no hay negociación colectiva, tienes toda la razón, pero es fundamental seguir manteniendo el empleo. Entonces, una de las propuestas que decía Empar, de las propuestas que hemos hecho, ha sido que se habilite una partida presupuestaria para compensar a aquellas personas que tengan que reducir su jornada. ¿Qué problema le veo a eso? Que van a ser las mujeres. Entonces, yo he insistido, y además el sindicato esta vez está insistiendo, la prioridad es la adaptación de las jornadas. Porque alguien preguntaba, ¿hay distinta actitud entre las empresarias y los empresarios? No. Primero, hay muy pocas empresarias. Y segundo, no estamos hablando de personas, estamos hablando de un sistema que ha puesto a la gente a producir y somos mano de obra y todo el mundo es empleable, no nos olvidemos. Pilar, ¿quieres decir algo para...? Y ya siento mucho decirlo, pero vamos a terminar con las aportaciones de Pilar para seguir con nuestro día a día. Bueno, gracias. Aportaciones no. Digamos, quiero agradecer la intervención de Tebelia. Yo creo que ese es un tema importante y sociológicamente importante, es decir, ¿no? Como disciplina es tremendo. Hemos a lo largo del 20 y especialmente del 21 asistido a esta idea del triunfo del individuo que se construye a sí mismo como jamás lo habíamos visto. Comentábamos con Teresa Torns, que es la de la negociación colectiva, la idea no es mía y quiero decirlo públicamente, ¿no? Un poco a quién se le ocurre esta especie de individuo capaz absolutamente de todo, de autogestionar su vida, de ser autosuficiente, de ser... Yo creo que estamos en esa línea y en ese marco cultural, de alguna manera, ¿no? Yo creo que lo del COVID, a pesar de todo, de los retos que nos plantea, en realidad va a pasar... va a quedar superado, es decir, no está erosionando, mejor dicho, no está erosionando de alguna manera esta idea tan ultraliberal del sálvese usted mismo y el que no se salva es que no tiene derecho de alguna manera a la vida, ¿no? Yo creo que esta es una idea importante. Me parece interesante abordarla sociológicamente también porque intuyo, y es solo una pura intuición, que aquí hay también diferencias de clase a la hora de percibir y de afrontar de alguna manera estas situaciones. Me sumo a lo que comentaba, no he tomado el nombre, ¿no? Con la idea esta del autocuidado como una construcción reciente de las mujeres y recientemente conseguidas, Irene, por parte de algunas que hay que preservar. Estoy de acuerdo, también aquí las visiones son distintas, pero me parece un patrimonio de alguna manera a mantener. Y un poco en toda esta reflexión final en torno a este futuro, a este presente y a este futuro, ¿no? Y que le pedimos a las no que le pedimos, qué papel las instituciones públicas, qué papel de alguna manera lo público, qué políticas. A mí me da un miedo tremendo el que acabemos poniendo paños calientes a determinadas situaciones. Estoy con un tufillo, ¿no? Otra vez a política asistencial en la que se salvan honrosas intervenciones, ¿no? Es decir, vamos a darle algo a los pobres, por decirlo así, sin tocar elementos de fondo. Y para mí este es el tema que hay que plantear, es decir, hay que ir a los elementos de fondo. Es decir, se acabó la asistencia y se acabó un poquito pues este tipo de políticas. En esta línea, temas como la reducción de la jornada laboral, que comentabais de alguna manera las dos, tanto Ampar como Begoña, todo esto para mí va justamente en esa dirección. El resto me da pues un poco de yuyu, ¿no? Y un poco de temor, para decirlo más correctamente, a pesar de que estemos entre amigas, ¿no? Y este es un poco el balance, yo creo. Si aprendimos algo de la anterior crisis,
fue el desprecio absoluto a las políticas de igualdad a partir de entonces, que se ha visto, digamos, pues exacerbada y agudizada de alguna manera en aquellos países donde determinadas opciones, voy a llamarle populistas, porque ya no sé ni cómo nombrarlas, pues tienen como más capacidad de incidencia y de visión. Me preocupa enormemente, de alguna manera, pues este escenario, que no es reciente y que mucho me temo que el COVID va a acabar de alguna manera de poner de manifiesto, ¿no? Y acabo con una anécdota, no sé si llamarle así, ¿no? Estamos viviendo estos días como una especie de necesidad de decir qué es lo más urgente, ¿no? Vamos a invertir en sanidad, vamos a invertir en educación, pero son, entre todo lo que tiene que ver con políticas sociales, son como vasos comunicantes de que se reparten la miseria entre ellos, pero no hay ningún, salvo honrosas excepciones de nuevo, planteamientos de fondo que vayan a una redistribución social de los costes y de los beneficios, de alguna manera, de vivir en sociedad. Por lo tanto, pues yo creo que ahí tenemos que seguir dando pues mucho la lata, mucha caña, especialmente en lo que en esta sesión pues ahora nos tocaba, que es lo que tiene que ver con los cuidados y con la igualdad de género, y a no desfallecer, porque francamente me parece que vienen tiempos bastante complicados, ¿no? Como sociólogas podemos intervenir ahí viendo las cosas con calma, con la calma que nos permite pues las cosas estas que nos llegan tan adentro, pero bueno, estudiando y dando la lata de alguna manera con los resultados que obtenemos, aparte de la acción, obviamente, que cada cual pues estamos haciendo en nuestros lugares, ¿no? Nada, gracias por esta ventana abierta. Bueno, pues ya simplemente decir que, bueno, pues muchas gracias a todas, muchas gracias a Empar, a Begoña, a Pilar, pero bueno, a todas las personas que habéis participado de una forma o de otra en este seminario. La verdad que lo he disfrutado muchísimo. Habéis hecho unas aperturas extraordinarias y bueno, para mí este documento que hemos creado es impresionante y sobre todo estoy deseando también que, bueno, algunas alumnas que me han pedido que querían asistir, bueno, pues ahí están agradeciendo vuestra participación. Y yo creo que es un documento el que hemos creado entre amigas, tomando un café en la distancia, pues muy interesante. Muchísimas gracias, amigas y amigos, por haber venido. Y nada más. Nos veremos en otro momento. Gracias.